Sí, cómo no, presidente. Presidente Coronel Mario Mata Carrasco, diputado federal por este distrito. Delante de usted, quiero decirle al secretario de la Defensa Nacional y al presidente de la República que son unos asesinos. Yo voté a favor de la Guardia Nacional porque el presidente se comprometió conmigo de que iba a hacer para atacar a la delincuencia, que nunca iba a matarme a un ciudadano. Me arrepiento de ese voto, porque son ustedes unos cobardes, todos, Ejército, Guardia Nacional, porque es la misma cabeza. Y el presidente es el comandante jefe. Y a él le digo, señor López Obrador, es usted un asesino, tiene las manos llenas de sangre. Jessica Ortiz no se merece tener un presidente como usted. Dejan en libertad, en Culiacán, a un sicario para que no haya violencia, y vienen a Chihuahua, a Delicias, a matar a una señora, a una ciudadana noble, que lo único que hizo fue ir a defender su patrimonio, la comida de sus hijos, y dejó malherido a una persona, a Jaime Torres, una buena persona. No es posible. Ustedes no pueden usar las armas contra los ciudadanos. Es una cobardía. Además, ¿qué daño les hicieron ellos? Los persiguieron más de 30 kilómetros para por la espalda asesinarlos. Esa hora no tiene nombre. Sí, cómo no, presidente. Presidente Coronel Mario Mata Carrasco. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta enorme oportunidad de estar con ustedes, de platicar un rato con ustedes, de informarles de lo que está sucediendo el día de hoy en este país que todavía no alcanza a comprender cuál es el cambio prometido. No lo vemos por ningún lado. Antes sí vemos que esto sigue deteriorándose. De verdad, muchísimas gracias por darnos la oportunidad del día de hoy. Hoy viernes fin de semana, 11 de septiembre del año 2020. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su espacio. Bueno, ¿qué pasa con la Guardia Nacional? ¿Qué está sucediendo con la Guardia Nacional en este país? La Guardia Nacional, que fue creada a petición y exigencia del presidente de la República para combatir a la delincuencia organizada ante su incapacidad reconocida para poder enfrentar al crimen organizado. A pesar de que el presidente durante su campaña y durante los 18 años de campaña fustigó a los gobiernos panistas y priistas de tener al ejército en la calle, lo primero que hizo al llegar fue no solamente no cumplir lo que prometió de regresarlos a los cuarteles, sino que pidió la creación de la Guardia Nacional, que más allá de que en el papel debería de componerse de civiles o estar bajo el mando de civiles, muy independientemente de todo eso, más allá de que no lo cumplió, se creó esta Guardia Nacional en su enorme mayoría, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Esta Guardia Nacional, compuesta hasta el día de hoy de aproximadamente 98,000 elementos, solo un 25% aproximadamente son civiles, y son los que eran de la Policía Federal. En su conjunto están compuestos de marinos y del ejército. No solo el presidente no cumplió la promesa de regresarlos, sino que ahora se creó la Guardia Nacional y además ha pedido que sea el ejército
quien brinde los servicios de seguridad pública en los estados y en los municipios. El ejército que no está preparado, usted lo debe de saber, para enfrentar a la población civil, hoy se ve inmersa en varios hechos incalificables a los que los ha orillado el propio presidente de la República. Y es que, usted lo sabe, lo que sucedió en Delicias, Chihuahua, por el control de la presa Boquilla, la que suministra de agua a los agricultores, los mismos que llegaron al momento en que ya no soportaron el hecho de que la Comisión Nacional del Agua cerrara las compresas y esta agua se destinara hacia los Estados Unidos. Esta agua que llega por el río Bravo, que surte a Chihuahua, que surte a Tamaulipas, que surte a otros estados colindantes, pues los agricultores salieron a tomar la presa, la Boquilla, y hubo un enfrentamiento que el día de hoy deja ya, pues en primer lugar, a una persona, una mujer muerta, a su esposo o acompañante gravemente herido. Se supone que sigue, ayer se supone, todavía daban la información que estaba en terapia intensiva, pedían recursos para poder realizarle una operación. Se supone que ya salió de esta intervención, no sabemos las condiciones, por ahí están las imágenes de esta pareja. No sabemos realmente todo lo que hay detrás de esto. Lo que sí sabemos es que la Guardia Nacional no está preparada para enfrentarse a la población civil, y en muchos de los casos en esto termina cuando el presidente de la República no ha sabido valorar lo que está sucediendo y no tuvo la visión, ni la capacidad, ni la estrategia para poder darle al pueblo mexicano una seguridad conformada por la Policía Civil, Seguridad Pública Federal, Seguridad Pública Estatal, policías municipales. Hoy se ven rebasados incluso por la delincuencia organizada y por la intervención del ejército en nuestro país. El gobernador, a propósito de estos hechos que sucedieron allá en Chihuahua, en Delicias, ahí donde está la presa Boquillas, el gobernador Javier Corral exigió a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su competencia, coadyuve en la investigación por la agresión a balazos a una pareja de productores agrícolas en la que se ha señalado a la Guardia Nacional como responsable. Y bueno, desde luego todos nos preguntamos qué fue lo que sucedió o qué es lo que está pasando ahí, porque la verdad es que no sabíamos hasta qué grado la Guardia Nacional no solamente no está preparada, sino que no tiene adiestramiento precisamente para este tema en el que se tienen que enfrentar a población civil. No tienen la preparación, no tienen la estrategia, no tienen los conocimientos. Su labor es otra, se ha dicho una y otra vez. El gobernador pide a la Fiscalía que coadyuve en la investigación por la agresión a balazos de esta pareja de productores agrícolas. El mandatario emitió un mensaje en el que explicó que la pareja regresaba de la presa La Boquilla luego de haber participado en la protesta para el cese a la extracción de agua, cuando fue atacada a balazos, perdiendo la vida en el lugar una mujer, mientras que el hombre se encuentra en condición muy delicada de salud. En el trayecto de regreso fueron agredidos a balazos, según distintos testimonios y señalamientos por elementos de la Guardia Nacional.
Y de ahí el reclamo de llamarlos cobardes por parte de este diputado que, como vimos en el video, había dado su voto a favor de la creación de la Guardia Nacional. Los llama asesinos, llama al presidente asesino que está manchado de sangre, que tiene manchadas las manos de sangre. Así que, bueno, pues vamos a ver estos productores que fueron desalocados por la Guardia Nacional y que después, ante el tumulto de la población, no tuvieron otra opción también más que retirarse de la presa La Boquilla, que custodiaban precisamente ante la amenaza de los agricultores que ya se había dado con anterioridad, y en donde no pudieron ingresar precisamente porque estaba custodiada la presa, pero ahora llegaron mucho más agricultores, ciudadanos de ahí de Delicias, Chihuahua, a la presa La Boquilla. Hubo un enfrentamiento, ya dijimos que hubo una persona muerta, otro herido, esta pareja de productores agrícolas, y bueno, lo que sucedió ahora pues pone en el escrutinio social si precisamente se tiene contemplado que la Guardia Nacional lleve a cabo este tipo de resguardos cuando se supone que fue creada para combatir a la delincuencia organizada, al crimen organizado, a los cárteles de la droga, y no precisamente para irse o arremeter en contra de los ciudadanos cuando llevan a cabo una protesta, precisamente como la que acabamos de ver. Así que pues ya el presidente de la República ha dicho que se va a investigar todo esto, y el gobernador pues también ha dicho que pide que la Fiscalía General de la República investigue a profundidad y coadyuve en este hecho tan lamentable. El mandatario dio a conocer que se solicitó una inmediata, oportuna y detallada investigación para esclarecer los hechos, y exigió que la Fiscalía de la República asuma su obligación de investigar lo ocurrido en el ámbito de su competencia. Es algo lamentable, algo terrible. Incluso ayer todavía se pedían recursos económicos para ayudar al agricultor baleado en protesta de la presa La Boquilla, allí en Chihuahua. Familiares de Jaime Torres solicitaron el apoyo, ya que les faltaba cubrir 100,000 pesos para una cirugía. El alcalde Alfredo Lozoya ofreció realizar el pago y señaló que el recurso saldrá de su bolsa. Así están las cosas allá en Delicias, Chihuahua, en la presa La Boquilla, donde prácticamente la Guardia Nacional pues se vio rebasada, y ante una estrategia en contra de la población o del diálogo, pues dispararon, y parece ser que pues hasta este momento solamente hay un muerto, una persona muerta, que es la esposa o la compañera de este agricultor, que hoy está gravemente herido. Se dice que ya salió del cuadro delicado en el que se encontraba. Repito, sus familiares de Jaime Torres habían pedido el apoyo económico. El alcalde ya dijo que él lo va a poner, el dinero. Este señor se debatía entre la vida y la muerte. Se supone que ya salió de esta cirugía. No sabemos realmente en qué condiciones esté, pero esto nos puede dar una clara idea de que nuestra Guardia Nacional no está haciendo la tarea para la que fue creada. Así podríamos resumir este hecho tan lamentable que sucedió allá en el enfrentamiento entre agricultores y Guardia Nacional por la presa La Boquilla en Chihuahua, que hasta el día de hoy se supone nada más hay una persona muerta y el otro está gravemente herido, aunque se dice que también falleció. Son informaciones extraoficiales, no hay un dato el día de hoy preciso que nos haga suponer que el acompañante o esta pareja, los dos hayan fallecido.
salió la información de que solamente había sido ella la que había fallecido ahí en el lugar de los hechos. Por ahí incluso hay una foto que se manejan y corrió a través de las redes sociales. Un hombre y una mujer, pues, que en un principio dijeron que fallecieron en el lugar en un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla en Delicias, Chihuahua. Hoy sabemos que la muerte ocurrió inmediata de la mujer. El hombre está gravemente herido. Así están las cosas. La Guardia Nacional había informado en sus redes sociales que el enfrentamiento ocurrió mientras los elementos trasladaban a 3 personas detenidas por tener granadas de gas lacrimógeno. Los guardias fueron interceptados por civiles armados en varios vehículos, quienes los agredieron con arma de fuego. Es lo que dijo la Guardia Nacional. Fue la información que ellos manejaran. Los elementos, se supone, repelieron la agresión y posteriormente localizaron a una persona fallecida dentro de uno de los vehículos, acompañada de otra que se encontraba lesionada, misma que fue trasladada a un hospital donde más tarde falleció. Hoy sabemos que esa persona no falleció, está gravemente herida. Hasta el día de ayer teníamos esa información. Hoy no se sabe todavía nada de eso. Se supone que pedían el dinero para esta intervención esta persona, un masculino, que se debatía entre la vida y la muerte. Pero bueno, así están las cosas. Además, es importante señalar, fíjense que con anterioridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto se dieron varias ejecuciones extraoficiales por parte del ejército y en enfrentamientos con delincuencia organizada. Hoy vemos que esto se está dando ya, este enfrentamiento con la población civil, y es el rechazo pues de la sociedad que ve que la Guardia Nacional se está enfrentando a la población civil, cuando ellos fueron creados o se les dio o se formaron precisamente para otro tipo de tareas. Y además, como le dije en un principio, la Guardia Nacional en su totalidad, entre un 80% aproximadamente, pues está compuesta por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de Marina, es decir, soldados y de la Marina. El Ejército y la Marina son en su mayoría quienes están conformados en esta Guardia Nacional. Pero también es importante mencionar que la Guardia Nacional, precisamente cuando le decía yo que en el anterior sexenio hubo ejecuciones extraoficiales, en este sexenio ya también se le han acumulado 5 casos de presunto abuso de la fuerza en tan solo 6 meses. Entre las víctimas hay 2 personas muertas y un joven que perdió el ojo derecho. La Sedena ha negociado directamente con algunos el pago de indemnizaciones, es decir, no han llegado más allá, les han preferido pagar, pero ya se han visto envueltos en varios hechos de sangre que son de verdad lamentables en nuestro glorioso ejército, que está preparado para otras tareas, pero no para contener a la Guardia Civil. Y eso es lo que nos llama la atención, de ver cómo nuestra Guardia Nacional pues prácticamente se está desvirtuando para lo que fue creado. Un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que el ejército regresaría a los cuarteles, no ha cumplido la palabra e incluso con la mayoría en el Congreso se creó la Guardia Nacional compuesta por militares y por marinos. Y esto de verdad nos llama mucho la atención. En solo 6 meses, elementos de la Guardia Nacional se han visto involucrados en por lo menos 5 casos de posible abuso de la fuerza en el país, que han dejado como saldo 2 personas muertas y 4 más heridas, entre ellos un joven de 18 años que perdió su ojo derecho permanentemente. La mayor parte de estos casos, que actualmente siguen bajo investigación sin que haya aún guardias sancionados, han ocurrido cuando elementos de dicha fuerza dispararon en contra de las víctimas sin que éstas representaran una aparente amenaza para los elementos ni estuvieran armadas. Por eso le digo que esto de verdad va a resultar muy mal para el presidente de la República.
Y aunque la Guardia Nacional es una fuerza civil por definición, lo que le acababa yo de decir, que se supone que están bajo un régimen de fuerza civil, lo cierto es que está compuesto en su mayoría por elementos de la Marina y de la Secretaría de la Defensa, ¿no? De la Defensa Nacional. Y bueno, ellos han intervenido en varios casos para negociar con las víctimas cuando han ocurrido estos hechos a los que están vinculados. Con las víctimas pues han negociado para el pago de indemnizaciones previa firma de convenios que llevan a cabo, pero sí nos llama mucho la atención todo esto, cómo se ha recrudecido la violencia, pero además cómo nuestro glorioso ejército también se ve envuelto en estos hechos de sangre, en donde, repito, una vez más queda demostrado que nuestro ejército no está preparado para enfrentar a la población civil, y eso es muy lamentable que el presidente no lo esté viendo. Por eso la indignación de la sociedad, la indignación de diputados y senadores cuando hablan de que el presidente pues prácticamente también ya tiene manchadas las manos de sangre. Esto es algo pues lamentable lo que estamos viviendo, a la par de que los homicidios y los hechos delictuosos, homicidios dolosos, siguen aumentando muy rápidamente en apenas un año, 9 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mire usted, los homicidios dolosos en los mismos meses de cada gobierno, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de 8 meses, estamos hablando del mes número 9 en septiembre, pero se cierra en agosto. Este mes de septiembre se va a contabilizar en el siguiente, pero estamos hablando que en los mismos meses de Vicente Fox Quesada, a Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox Quesada, en el mismo lapso, acumuló 24.020 homicidios, un 154%. Y Felipe Calderón Hinojosa acumuló 19.571 homicidios dolosos. Enrique Peña Nieto acumuló 30.321 en el mismo lapso, todavía no estoy hablando del término del sexenio, estoy hablando del mismo lapso de gobierno que lleva Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el presidente tiene 61.023 homicidios dolosos. Es de verdad muy lamentable la guerra en números, los homicidios dolosos diarios que están sucediendo y también que se contabilizan por meses en cada gobierno que le acabo yo de manifestar. En el mismo periodo del gobierno del expresidente Felipe Calderón, 19.571 homicidios, y en el gobierno del expresidente Fox se registraron 24.020 homicidios, para que saque usted sus conclusiones y se dé usted cuenta que esto, lo que se viene observando a lo largo de los 21 meses de gobierno del presidente López Obrador, se mantiene una tendencia al alza en el registro de homicidios. Haciendo la comparativa de los homicidios dolosos en el mismo periodo en otros sexenios, el actual gobierno encabeza el registro de dicho delito con más de 61.000 homicidios, 61.023 homicidios para ser exactos, una cifra muy superior al de la administración pasada con Enrique Peña Nieto, que registró 30.321 homicidios, para que usted saque sus propias conclusiones. Así que de verdad es lamentable lo que estamos viendo hoy con los homicidios durante estos 21 meses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy Penilei Ramírez habla, esta periodista, escribe para el Universal, el país de los cuarteles, así le llama, más de una década y cientos de miles de muertos después, hoy crece el poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras las policías pierden fuerza. Pero esto va a afectar terriblemente, porque le vuelvo a repetir, diversos analistas
y usted también que tiene su mejor análisis puede darse cuenta que nuestra Secretaría de la Defensa, que nuestro ejército no está preparado para enfrentar a la población civil. Escribe Penilei Ramírez: este miércoles fueron asesinadas 78 personas en México. En la primera semana de septiembre, o sea, en esta, 696. En julio y agosto, 5.043. Cuando comenzó la administración obradorista, escribe ella, cada día asesinaban en México a 78 personas. El promedio más reciente, este agosto, es de 81. Sigue aumentando. Dice Penilei Ramírez: no vemos una conferencia diaria sobre estas cifras y los medios eliminaron los ejecutómetros de sus ediciones. Nos dijeron que la guerra ha terminado, pero la inversión en el gobierno y los muertos en la calle lo desmiente. La mitad del presupuesto de seguridad en 2021 lo gastará la Sedena, 112,000 millones de pesos. Imagínese usted, la mitad del presupuesto de seguridad en el 2021 se destina para la Secretaría de la Defensa. 112,000 millones. El investigador Daniel Gómez Tagle detectó esta misma proporción en 2020. Para 2021 la cantidad de dinero no se redujo, sino se multiplicó. Lo de hoy no es nuevo, pero es escandalosamente superior a lo que vimos antes. A partir de la administración de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, los gobiernos han dicho que las Fuerzas Armadas no tenían participación. El historiador Thomas Rath ha mostrado que en realidad los militares siguieron muy presentes en la política, sobre todo en los estados. Por décadas siguió habiendo gobernadores salidos del ejército, y es cierto, porque hablamos de Obregón, de Plutarco Elías Calles, del general Obregón, ¿no? De Obregón, de Lázaro Cárdenas, de Manuel Ávila Camacho, los expresidentes de la República, pues fueron militares, ellos controlaron al país a través de las Fuerzas Armadas, y hoy a partir de Obregón varios de ellos fueron militares, con algunas excepciones, pero a lo que me refiero es que incluso en los gobiernos estatales también hubo militares, presidentes municipales que eran de las Fuerzas Armadas, generales incluso en retiro, ¿no? Bueno, así que el ejército sigue acumulando mucho poder y no sabemos hasta dónde vaya a llegar su intromisión como un poder muy fuerte, aliado del presidente de la República, que ha querido tenerlos de su lado, dándoles incluso los recursos que necesitan, que ellos los manejen a su antojo. Ahí tenemos, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, que ha dicho el presidente: ellos los construyen, ellos lo construyen, ellos lo van a administrar. Todo el dinero que entre por el servicio del aeropuerto será administrado, será manejado por el ejército. Así que con ese poder que tienen, ¿no le extraña a usted que en cualquier momento al presidente López Obrador se le puedan voltear? Y entonces sí, estaríamos hablando de otra cosa, de un golpe de Estado que ojalá no suceda, pero con toda la libertad que le está dando López Obrador, también hay que decirlo, está cavando su tumba. Porque entonces, ¿qué otra cosa le queda al ejército por conquistar? Pues sería la presidencia de la República. Ya lo vimos con Victoriano Huerta, ¿no? Y lo de Madero. Digo que ojalá y eso no suceda, desde luego, y no va a suceder, pero puede
puede darse el hecho de que el ejército pretenda quererse apoderar de la presidencia, y eso sí sería muy grave. Ojalá y eso no suceda aquí. Estamos siendo pues tratando de ver por qué el presidente López Obrador perdón, les está dando tanto poder a nuestro glorioso ejército. Ojalá y nuestro glorioso ejército sea respetuoso y no vaya a querer más del pastel, porque entonces sí, quién sabe cómo nos vaya a ir, amigos cibernautas. Oiga, ya sabe usted que Alonso Ancira demanda a Andrés Manuel López Obrador y a las mañaneras. Pues resulta que Alonso Ancira, que fue detenido en España, acusa al titular del Ejecutivo de haber violado sus derechos por los señalamientos que ha hecho en su contra en las llamadas mañaneras, afirmó Raimundo Rivapalacio en su columna de El Financiero. ¿De qué va esta denuncia? Te la contamos en 10 puntos, dice aquí esta información. La demanda afirma que López Obrador violó los derechos de Ancira al transgredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Humanos. La demanda de amparo indirecto fue presentada el miércoles en los juzgados del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, agrega el columnista Raimundo Rivapalacio. En el documento, el presidente de Altos Hornos de México indica que ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable. Así está la denuncia de Alonso Ancira. Y vamos a ver en qué termina. Vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No habíamos sabido de una denuncia en contra del presidente. Hoy la estamos viendo y veremos qué dicen los tribunales federales, porque prácticamente que López Obrador lo ha señalado y ha violado el debido proceso y la presunción de inocencia. ¿Qué dirán los tribunales federales acerca de esta denuncia en contra de López Obrador? Pronto lo sabremos. Vamos a ver qué curso lleva esta acusación, esta demanda de Alonso Ancira, detenido allá en España. Regresamos, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.